feel redemption on the wind. Forgiveness like the tide rolling in. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos ya en la segunda parte de nuestro estudio bíblico de Carta de Dios para ti. Ahora nos enfocaremos en la carta de Pablo a los Efesios. Sin duda, una hermosa oportunidad para conocer de este lugar que fue muy importante en el ministerio de Pablo. Veremos sus características históricas, geográficas, sociales y culturales. Éfeso fue el centro político, económico y religioso de Asia Menor. Se fundó a 6 kilómetros del mar Egeo, a orillas del río Caister. Era un puerto fluvial y marítimo de la zona de Asia. La mantención del puerto requería de una atención continua debido a las características geográficas de este lugar. Había dos caminos principales que pasaban por la ciudad de Éfeso. Uno era el camino construido por los romanos para conectar el puerto de Éfeso con las provincias orientales, pasando por Antioquía de Pisidia y llegando hasta Antioquía de Siria. El otro camino iba desde norte a sur, comenzando en la ciudad de Troas, pasando por Éfeso y terminando en la hermosa ciudad de Mileto. La ciudad tenía una población de unos 250.000 habitantes en los tiempos de Pablo. Era ya en ese momento una ciudad con una historia milenaria. Podemos decir que hacia el siglo V a.C. fue un centro de la cultura helénica, siendo una de las 12 ciudades de la Confederación Jónica, creada por los atenienses. Hacia el año 560, Éfeso fue conquistada por Creso, rey de Lidia, y después de 3 años fue capturada por los persas. En el año 334 a.C., Alejandro Magno la conquistó, y en el año 133 a.C. la ciudad fue entregada a Roma por el Átalo III, rey de Pérgamo, y así se mantuvo hasta el año 263 después de Cristo, cuando la ciudad fue destruida por los godos. De eso hoy solo quedan las ruinas de esta hermosa joya del Mediterráneo en Asia Menor. El puerto se conectaba con el famoso teatro ubicado en el Monte Pion por medio de una gran vía llamada Vía Arcadiana, un camino de 530 metros de largo y 11 metros de ancho, todo construido en mármol. Hacia ambos lados de la Vía Arcadiana estaba todo bordeado por impresionantes columnas del mismo mármol. Y podemos decir que esta ciudad era una gran sede de la cultura y la educación, con su famosa biblioteca y este hermoso anfiteatro, el cual tenía 150 metros de diámetro y 66 filas de graderías, divididas en 12 secciones, y era lo suficientemente grande para que pudieran entrar 25.000 personas. Si bien Éfeso estaba lleno de estos muchos edificios hermosos, ninguno era comparable con el famoso templo de Diana, o Artemisa, considerado uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era 4 veces más grande que el tamaño del famoso Partenón de Atenas. La construcción del templo conocido por Pablo comenzó hacia el año 350 a.C. y demoraría casi 200 años en ser terminado. Su planta medía 73 metros por 127. Su techo estaba sostenido por 117 columnas que cada una de ellas tenía 18 metros de altura y 2 metros de diámetro. Todo estaba decorado con mármol y algunas partes incluso recubiertas de oro. Éfeso así era un centro próspero de comercio. Su ubicación estratégica en el cruce de los dos caminos principales de Asia Menor y su puerto le proveían de muchos ingresos a través de los tributos, de forma tributaria. Además, tenía un fuerte ingreso por el turismo gracias a los devotos del templo de Diana o Artemisa. También podemos decir que Éfeso era la residencia del procónsul, por lo tanto capital de la provincia. Éfeso así logró ser el gran centro comercial con una prosperidad
inmensa, especialmente también en la fabricación de estatuas a diferentes dioses. El procónsul era el representante del César. Ser procónsul de esta ciudad, una de las más ricas de la provincia, era una posición muy codiciada, ya que era la cabecera de la ruta postal imperial de Roma hacia Asia. Toda la comunicación del César llegaba por correo primero a Éfeso y de ahí se copiaba e iban a las otras ciudades principales de Asia Menor. Esto ayudaría en gran manera para la extensión del Evangelio en esa región de Asia. Y esto explicaría que la carta a los Efesios fuera una carta circular para las distintas iglesias que estaban asentadas en Asia Menor, ya que la carta llegaba primero desde Roma a Éfeso, para después seguir la ruta postal, incluso llegando a la Odisea, como lo señala ahí en Colosenses, ya que nos habla de una carta a la iglesia de la Odisea. Lo más probable es que esa carta se refiera a la carta que hoy conocemos como carta a los Efesios, ya que Tíquico es el portador de esas cartas. Y uno puede ver muchos paralelos entre ellas dos. Así, la situación que tenía Pablo de estar encarcelado en la ciudad de Roma fue usada sin duda por el Señor y por el Espíritu Santo para manifestar la gloria a través de estos hermosos textos. Siguiendo con la ciudad de Éfeso, diremos que habían diferentes religiones y cultos que se situaban en esa ciudad. Primero el culto a Diana o Artemisa, que era la diosa de la caza y de la fertilidad. Su imagen era una mujer con múltiples pechos. Ella tenía un culto durante todo el año, pero especialmente en la primavera, ya que sus adeptos le invocaban pidiendo una siembra fructífera o cosecha muy fructífera. Segundo, un culto a César, ya que César era considerado Dios. El culto a César involucraba sacrificios de incienso y otros rituales ligados a la práctica de la actividad cotidiana romana civil. Por lo tanto, podemos decir que era una actividad tanto política como religiosa. También existía el ocultismo y la magia. Había en Éfeso religiones secretas y la magia predominaba en esta ciudad, tanto que los libros de magia de Éfeso eran conocidos en todo el imperio como los escritos de Éfeso. Estos fueron los libros quemados ahí en el libro que sale mencionado en el libro de Hechos, capítulo 19, y representaban para las personas mucho dinero para ese tiempo. Otra religión presente en Éfeso era el judaísmo, ya que había una gran colonia hebrea en esa ciudad. También podemos mencionar que esto traía una gran rivalidad entre los judíos que estaban ahí y los gentiles, ya que los judíos se consideraban superiores y en ocasiones tenían conflictos de tipo racial combinado con estas cuestiones religiosas. Otra secta eran los Nicolaitas, que era una secta aparentemente de tipo gnóstico. Era una religión secreta que señalaba que solo a través del conocimiento uno alcanzaba una esfera superior. Y por último, obviamente, tenemos al cristianismo, conocido por nosotros a través del libro Los Hechos, en todo el capítulo 19, como los del camino. Y aunque Pablo no fundó propiamente la iglesia en Éfeso, ya que él encontró a unos 12 discípulos allí al iniciar su tercer viaje misionero, él pasó más tiempo allí que en cualquier otra ciudad registrada en sus viajes. Y el ministerio en Éfeso se caracterizó por una tremenda demostración del poder de Dios. Como dice ahí en Hechos 19, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Éfeso entonces gozó no solo del ministerio de Pablo, sino también de los ministerios de Priscila, de Aquila, de Apolos, de Timoteo, de Pedro y de Juan. Probablemente es la ciudad que tuvo más presencia de los apóstoles durante un tiempo más prolongado. La carta a los Efesios fue escrita por Pablo, obviamente estando en Roma, en su prisión. Y al igual que las otras cartas que ya hemos visto de Filipenses y de Colosenses, y como también veremos la carta a Filemón. Fue enviada con Tíquico, este discípulo,
posiblemente hacia el año 60-61 después de Cristo. Tal vez Pablo se menciona que haya escrito también otras cartas a distintos grupos de cristianos en ese periodo. Sí, sin embargo, también señalaremos que estos comienzos de la iglesia de Éfeso, aunque son desconocidos, podemos señalar que puede haber surgido de que algunos ciudadanos de esta zona de Asia Menor visitaron Jerusalén el día de Pentecostés. Y tal vez algunos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo. Posteriormente, Pablo visitó la ciudad de manera breve en su segundo viaje misionero. Enseñó en la sinagoga y dejó a Aquila y a Priscila para que continuaran el ministerio allí. Incluso Apolos, un maestro de mucha elocuencia, trabajó con ellos por un tiempo. Más tarde, Pablo regresó a Éfeso, como él había deseado, y allí llevó a cabo un ministerio por 3 años. En ese periodo, Pablo tuvo una intensa oposición a la extensión del Evangelio, pero a la vez fue un tiempo de muchos frutos, porque hubo muchos convertidos, como lo señala en Hechos 19. La despedida final de Pablo fue una experiencia dolorosa, sin duda, para los líderes de la iglesia de Éfeso, que incluso fueron a Mileto para despedirse de él. Después del ministerio de Pablo, otras personas también ayudaron en el desarrollo de la iglesia en Éfeso. Sin duda, uno de los más importantes fue Timoteo, discípulo de Pablo. Sin duda también Pablo estaba muy preocupado por la influencia de la adoración a ídolos y de la superstición en esta ciudad, ya que la mayoría de los creyentes de la iglesia en Efesios eran gentiles. También supo de prácticas peligrosas que los cristianos aceptaban. Todas estas cosas motivaron a Pablo a escribir esta carta para enseñar a sus lectores que la posición y ministerio de cada uno de ellos como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, es el resultado de la gracia de Dios en Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Sin duda, damos muchas gracias por la carta de Pablo a los Efesios, ya que ha sido de gran bendición para el cuerpo de Cristo, para su iglesia, a través de todo este tiempo. Para continuar con el estudio bíblico, ahora veremos un video sobre las características de la carta a los Efesios y seguiremos con nuestro estudio bíblico. Así que nos vemos y adelante con ese video. Todos intentamos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero ¿cómo saber quién somos? Para comprender nuestra identidad, necesitamos saber quién Dios nos ha creado para que seamos. Esta pregunta céntrica reside en el trasfondo de este libro. El Éfeso antiguo fue una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano. Era un centro activo de negocios y comercio. Esto atraía inmigrantes de diferentes lugares, quienes traían sus culturas, creencias religiosas y cosmovisión. Por esta razón, Éfeso se convirtió en una fusión, donde por lo menos 50 dioses eran adorados. Los efesios no vieron la adoración a estos dioses como algo exclusivo. Al contrario, eran libres de adorar cuantos dioses o diosas quisieran. A pesar de la diversidad, había una diosa que Éfeso celebraba por encima de todos, Diana de los Efesios. Diana fue adorada como diosa de la fertilidad y la protección. El templo que ellos construyeron para ella era grande y muy elaborado. De hecho, fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo y miles de personas hacían peregrinaje anual. Muchos iban a Éfeso para adorarla, siendo así una fuente de economía para la ciudad. Con toda esta adoración a diferentes dioses vino una conciencia del mundo espiritual. Los efesios percibían un mundo lleno de demonios y potestades que trataban de herirlos constantemente. Para protegerse, ellos practicaban rituales supersticiosos y mágicos. Haciendo esto, esperaban que sus obras impresionaran a los dioses y que obtendrían un poder espiritual. Aún así, seguían viviendo en constante miedo, sin comprender si sus rituales y sacrificios eran suficientes. En medio de esta diversidad religiosa, existía una población judía muy grande. En lugar de adorar diferentes dioses como todos lo hacían, los judíos adoraban al único Dios invisible.
apartándose de sacrificios y festivales de los diferentes dioses que adoraban alrededor de la ciudad. Por esta razón, la gente los veía como intolerantes y mucha de la población tenía enemistad hacia los judíos y tenían poco que ver con ellos. Cuando Pablo vino a Éfeso, vino con el poder del Espíritu Santo. Por 3 años, Dios usó a Pablo para romper la oscuridad y el miedo del mundo espiritual que había atrapado a tantos en este lugar. Miles de personas en Éfeso y a través de todas las provincias romanas de Asia reconocieron que solo a través de Jesús ellos podían permanecer en contra de todos los demonios y los poderes espirituales que los amenazaban. Tanto se convirtieron en seguidores de Jesús que hubo una reducción notable en los peregrinajes de visita a la diosa Diana. Cuando Pablo escribió esta carta, habían pasado 6 años desde que él dejó Éfeso. Durante ese tiempo la iglesia siguió creciendo a lo largo de toda la región entre los judíos, pero aún más entre los gentiles. Desafortunadamente, aunque se convertían en seguidores de Jesús, muchos de estos gentiles cristianos llevaban con ellos cosmovisiones enfermizas de su pasado. Ellos continuaron temiendo a la oscuridad del mundo espiritual a sus alrededores. Tenían dificultades de dejar su vieja identidad, siendo personas que eran como peones insignificantes de dioses indiferentes y víctimas de espíritus malignos. Junto a esto, la hostilidad previa entre judíos y gentiles se trasladó a la iglesia. Eso les generó divisiones y orgullo entre ellos. Cada grupo afirmó ser más espiritual que el otro. Cuando leemos esta carta ahora, ¿qué podemos aprender de nuestra identidad? Cuando aceptamos a Jesús, nuestra cosmovisión cultural no define quién somos. No somos insignificantes peones, somos hijos adoptados por Dios. Somos llamados a una vida de esperanza y de poder vivir lo que Dios nos ha creado hacer. Así es como crecemos en nuestra nueva identidad en Cristo. Esto es el efecto Efesios.